Bueno, aquí es nuestro proyecto final de la materia de circuitos electrónicos. Esta es la presentación de nuestro proyecto final, el cual lleva por nombre Sistema Integrado de Monitoreo Fisiológico con SP32 y base de datos. Primero que todo, pues los integrantes del equipo son Christopher Daza Herrera, Brian Eduardo Ortiz Hernández y su servidor José Armando Montaño González. Primero que todo, vamos con el objetivo de la investigación. Haz que todo, pues el planteamiento o la idea, lo que nos basamos para hacer este proyecto, pues fue el poder detectar, así sea, posibles padecimientos en nuestros usuarios mediante la medición del ritmo cardíaco y la saturación de oxígeno en la sangre, además de la temperatura y pues obviamente llevar un control de esto mediante un control de ID personalizado para cada persona, pues para llevar un muestreo, bueno, y un seguimiento de cada usuario, ¿no? Eh, y pues esto es en lo que se basa, pues medimos, como lo mencioné, pues ritmo cardíaco, oxígeno y temperatura para posibles padecimientos. Pues sería nuestro índice de la presentación. A continuación, pues ya vimos la introducción. Vamos a hacer el desarrollo teórico, diagrama de bloques, especificación de los sensores, nuestra simulación, cómo nos fue, nuestro circuito, cómo nos fue, cómo lo implementamos con nuestro microcontrolador SP32, una conclusión y la bibliografía. A continuación con mis compañeros. Bueno, aquí tenemos la introducción, pues más que todo, como lo mencionamos actualmente, hay muchos lugares en el que necesitamos saber si nuestros, ya sea empleados, compañeros, etcétera, están al 100% de su salud, entonces, o si no pueden padecer algo, ya que hay lugares donde puede significar cierto riesgo, por ejemplo, en algún gimnasio, tener un ritmo cardíaco anormal, pues puede presentar un mayor riesgo contra la salud el hacer gimnasio con un padecimiento así, o en hospitales donde se le tiene que dar un seguimiento a cada paciente, o en lugares de trabajo riesgoso con, no sé, maquinaria pesada o plantas nucleares, donde necesitas que tus usuarios durante su jornada laboral no tengan algún padecimiento que ponga en riesgo su salud y por lo tanto a otros, ¿no? En el trabajo. Entonces, esto lo hacemos con la medición de ritmo cardíaco y oxigenación eh, y la temperatura, pues para detectar basado pues en ciertos parámetros que ya están validados por personas de salud. Bueno, aquí tenemos el desarrollo teórico. Primero las tecnologías involucradas. Sería Tecnologías involucradas. Ingreso por ID por teclado o consola serial. Verificación de usuario autorizado. Presentamos el sensor MAX 30102, el sensor MLX 90614 y el microcontrolador ESP32. Diagnóstico de condiciones fisiológicas. El sistema desarrollado no solo actúa como un controlador de acceso seguro, sino también como una herramienta de diagnóstico preliminar de condiciones fisiológicas. Para ello, hemos establecido umbrales biomédicos que permiten detectar irregularidades comunes como la braquicardia y la fiebre. Estos umbrales se basan en literatura médica y guías clínicas reconocidas. Una vez que el usuario ingresa el ID a través del ESP32, el sistema toma simultáneamente lecturas de BPM y ESP02 y temperatura corporal. Si el BPM está por debajo del 60, el sistema considera braquicardia. Si está por encima de 100, se considera taquicardia. De igual manera, valores de saturación de oxígeno por debajo del 90% se consideran signos de hipoxia, lo cual puede ser un indicativo de enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Continuamos con el desarrollo teórico, que por su parte el sensor de temperatura infrarrojo MLX 90614 mide la temperatura corporal sin contacto. Valores superiores a 37 grados pueden ser indicativos de fiebre o procesos infecciosos agudos. La combinación de saturación de oxígeno, ritmo cardíaco elevado y fiebre puede alertar sobre la presencia de infecciones respiratorias como gripe o COVID-19. Esta es una tabla donde representamos la condición, indicador clave y varios umbrales de riesgo.
El diagrama de bloques representa, primero, el usuario, que representa a la persona que va a utilizar el sistema. En el segundo es el ID. El usuario es identificado por un sistema de asignación que puede ser por nombre o número. La autentificación. Una vez asignado el ID, el sistema verifica si el usuario está registrado. Los sensores MAX 30102 es un sensor óptico que mide frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno y de sangre. El sensor MLX90614 es un sensor de temperatura infrarrojo sin contacto. Mide la temperatura corporal a distancia. El microcontrolador ESP gestiona todo el sistema y se encarga de leer datos de los sensores, procesarlos en tiempo real y etc. Diagnóstico. Continuamos con el diagnóstico. El ESP realiza un procesamiento de los datos recopilados. Y finalizamos con la base de datos. Los datos finales, el ID de usuario más los resultados del diagnóstico se almacenan. Las especificaciones del MAX 30201. El MAX 30202 es un sensor óptico de alta precisión desarrollado por Maxim Integrated, diseñado para aplicaciones biométricas como la medición de la frecuencia cardíaca. Sus características principales son mediciones biométricas, tecnología óptica, integración, comunicación, tensión de operación, corriente baja y tamaño compacto, ideal para wearables y dispositivos médicos portátiles. Los componentes integrados son un LED rojo de 660 nanomilímetros, un LED infrarrojo, un fotodiodo, un convertidor analógico a digital y un controlador integrado. Las especificaciones del MLX 90614 son un sensor de temperatura infrarroja sin contacto desarrollado por Melexis. Este sensor emplea tecnología de termopila con un convertidor analógico digital. Sus características principales son medición sin contacto, alta precisión, salida digital, 2 tipos de lectura, calibración de fábrica. Otras especificaciones son el voltaje de operación, que está a 3.3 voltios o 5 voltios según el módulo, la interfaz de comunicación, precisión, resolución, consumo de corriente, rango de temperatura y el ángulo de visión. Bien, como simulación que tenemos, que es con el objetivo de validar el funcionamiento del sistema de monitoreo biomédico ante su implementación física, se realizó una simulación completa utilizando la plataforma Walkbee. Esta herramienta permitió verificar la lógica del programa, así como la comunicación entre los componentes y la correcta implementación del algoritmo. Bien, en tanto entorno de simulación, la simulación se realizó en la plataforma Walkbee, la cual es una plataforma en línea especializada en simulación de microcontroladores y proyectos LOT-Botwee. Fue seleccionada por sus capacidades para simular no solo el ESP32, sino también los sensores biomédicos complejos como lo fue el MAX 30102 y el MLX 90614. Bien, algunas de las conexiones simuladas que fueron del MAX fue del SDA al GPIO 21, que es del SP32, el SCL al GPIO 22, que igual es del SP32, el BIN al 3.3 volts y el GND al GND. Por otro lado, del MLX 90614 fue el SDA al GPIO 21 de la SP32, el SSL del GPIO al GPIO 22 del SP32, el BCC al 3.3 volts y el GND al GND. Bien, acá tenemos alguna parte del código y del otro lado tenemos el cómo es cuando ya se ejecuta en tanto a la simulación, que nos pide el ID del cliente y conforme a eso nos da las lecturas de el ritmo cardíaco, la temperatura y la saturación. Luego de eso nos proporciona un diagnóstico, en este caso nos dice que posible infección o fiebre, ya que tiene 38.10 de temperatura, y el diagnóstico es enviado a la base de datos. Bien, en tanto las modificaciones para la simulación, para facilitar la simulación se implementaron los siguientes ajustes en el código, como fue la generación de datos simulados, la omisión de la conexión Wi-Fi y la simulación de sensores. En tanto a la conclusión de la simulación en Botwee demostró que el sistema de monitoreo biomédico cumple con los requisitos funcionales establecidos, lo cual incluye la identificación del usuario,
la medición de signos vitales, el algoritmo de diagnóstico, la comunicación con el servidor, el manejo de errores y la simulación. Todo esto fue gracias a que la simulación permitió validar la lógica del sistema antes de la implementación física, lo que reducirá significa- signific- significativamente el tiempo de depuración durante la fase de implementación en el hardware. Bien, en tanto a las limitaciones de simulación, tenemos que es importante señalar algunas limitaciones de la simulación de Walkby, ya que la simulación no puede replicar completamente el comportamiento físico de los sensores biomédicos. Los tiempos de respuesta en un entorno real pueden diferir de los observados en la simulación, y el entorno de simulación no puede reproducir exactamente las condiciones de red y conectividad del mundo real. A pesar de estas limitaciones, la simulación proporcionó una validación confiable del concepto y funcionamiento del sistema. Bien, en tanto al circuito físico, una vez diseñado el sistema de monitoreo biomédico en simulación, se procedió a su implementación en físico utilizando los siguientes componentes, como lo fue el microcontrolador ESP32, el sensor de pulso y oxigenación, que fue el MAX, el sensor de temperatura infrarrojo, que fue el MLX, la fuente de alimentación, los cables, el protoboard, la red Wi-Fi doméstica y el servidor local, con un script PHP para insertar y consultar los datos. En cuanto al ensamblaje y conexiones, el sensor MAX fue conectado a la SP32 a través de un bus I2C, utilizando los pines estándar SDA y SCL. Asimismo, el sensor MLX, que también opera mediante el I2C y fue conectado en paralelo al mismo bus. Bien, acá tenemos algunas gráficas que nos ayudan a identificar más en cada uno de los pines que fue seleccionado. Y ambos sensores fueron probados previamente de forma individual para verificar su correcto funcionamiento antes de integrarlos en un sistema conjunto. Acá vemos la conexión que es del MAX al SPT32 y la del MLX. Como dijimos, algunas se conectaron en paralelo. Bien, en cuanto a la implementación de código en el ESP32, el código fue desarrollado en C++ utilizando el entorno de desarrollo Arduino IDE. Se incorporaron las bibliotecas necesarias para el manejo de los sensores, las cuales son las mostradas, y se añadió el soporte para comunicación HTTP mediante Wi-Fi.h y HTTP client.h. Los resultados observados en esta fue que durante la ejecución en físico, el sistema fue capaz de leer valores biomédicos precisos en tiempo real, validar mediciones según su validez computacional, generar diagnósticos clínicos básicos y transmitirlos exitosamente al servidor, guardar correctamente los registros en la base de datos previamente estructurada. Bien, como conclusión tenemos que el desarrollo de este proyecto nos permitió consolidar conocimientos en programación embebida, comunicación por protocolo I2C y la recolección de datos biométricos, así como la transmisión de información a través de redes Wi-Fi. Logramos implementar con éxito un sistema basado en microcontroladores ESP32 capaz de interactuar con sensores como el MAX para obtener la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, lo que es el MLX, para medir y la saturación de oxígeno igual para el MAX, perdón. Y el MLX, que fue para medir simplemente la temperatura corporal sin contacto. Bien, durante el proceso enfrentamos y resolvemos distintos retos como la sincronización de los sensores, el manejo de errores de la lectura y la reconexión automática del SP32 a la red Wi-Fi. También se realizó un control básico de usuarios mediante verificación previa a la ID, lo que añade una capa de organización a las mediciones. Bien, además de esto, consideramos que es un proyecto que cumple con los objetivos planteados, realizar un sistema de monitoreo básico que combina hardware, software y conectividad de red. Además, nos deja una base sólida para implementar futuras mejoras como almacenamiento en la nube, visualización en tiempo real, autenticación más segura, integración con aplicaciones móviles e incluso inteligencia artificial para diagnóstico más avanzado. Bien, en conclusión de todo esto, este trabajo no solo reforzó nuestras habilidades técnicas en sensores y microcontroladores, sino que también demostró cómo la ingeniería puede aplicarse para crear soluciones reales en el área de la salud.
Esta es nuestra... Bien, pues esta es la bibliografía y pues gracias por su atención.